a leer la palabra de Dios en, en Mateo 23, en Mateo 22, 27. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aleluya. Vamos a orar al Señor por este hermoso momento. Señor, amantísimo Padre Celestial, adoramos y glorificamos tu grandísimo nombre, Señor, aleluya. Permítenos, Señor, aleluya, en este momento poder recibir tu palabra, poder entender lo que tú quieres decir a nosotros, Señor, aleluya. Que nuestra relación contigo, Señor, aleluya, vaya más allá y que podamos amarte, Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, aleluya. En este momento nos entregamos a ti. Aleluya, glorificamos el nombre de Dios. Hoy vengo con un tema algo especial: creando una relación real con el Padre. Para un cristiano creyente, lo más importante en su vida es la relación que tiene con el Espíritu Santo, porque eso es lo que nos define a nosotros como cristianos, como creyentes, y lo que nos da una identidad en Cristo. En muchos versículos de la Biblia se nos dan pequeños ejemplos de cómo debe ser una relación con el Espíritu Santo. En Juan 15 del 4 al 5 dice, nos habla sobre permanecer en Dios, diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros. En Jeremías 29, 13 nos habla sobre que hay que buscarlo de corazón. Y dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis en todo vuestro corazón. O sea, nos está hablando sobre buscarlo de corazón, de querer estar con Él, de tener esas ansias. También Mateo 22, 37 es otro ejemplo que nos habla sobre amar a Dios. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En Salmo 63, 1 habla sobre tener el deseo hacia Dios. Dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y por último, en Santiago 5:8 habla sobre acercarse a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero no lo dice solamente, todas estas cosas no las dice solamente por decir, sino que son fundamentales para tener una verdadera relación espiritual con el Espíritu Santo, una verdadera relación. Y hay unos tipos de relación que yo quiero hablar el día de hoy, que hay que evitar a toda costa porque nos va a llevar a la perdición. Y son estos tipos de relaciones que nosotros como cristianos no podemos permitir que se vuelva parte de nuestra vida. Así que tenemos que identificarlas y entonces evitarlas. La primera de estas, y de la que estaré hablando, es el que muchas personas actualmente tienen a Dios, tienen una relación con Dios como el resolvedor de problemas personal. Sí. Lamentablemente hay muchos cristianos que tienen ese tipo de relación con Dios, que consiste en vivir tu vida como se te plazca. Haz lo que tú quieras. Eso es tu vida, es tu vida y tú haces lo que tú quieras. Pero entonces acuden a Dios cuando tienen un problema. Entonces ellos viven toda su vida así, en el mundo, haciendo lo que quieren. Y entonces cuando tienen un problema, entonces ahí quieren ir a donde Dios y: Señor, ayúdame, Señor, no me dejes. Y suena feito. Suena feo, sí, pero es que es una realidad que muchos viven de esa manera. Y entonces es algo que les encanta, porque entonces de esa manera ellos pueden vivir sin asumir las responsabilidades de sus actos. Porque ellos van entonces diciendo: oh Señor, mira estos problemas económicos que yo tengo, que no te olvides de mí, yo estoy... No ofrenda.
no hace nada por el Espíritu Santo, pero aún así va a pedirle a Él. Eso es lo que ellos quieren, porque así ellos pueden tener la oportunidad de culpar al Señor por sus errores, culpar al Señor por lo que están haciendo. Y eso es lamentable. Es algo que no podemos permitir de ninguna manera. Muchos van a la iglesia los domingos y para ellos es suficiente. Así ellos tienen la excusa, ¿tú me entiendes? Porque si ellos no hacen absolutamente nada, entonces después como ya no están tan permisivos a pedirle. Pero si ellos van a los domingos, ¿sabes?, a la iglesia, al menos pueden decir: Señor, yo voy todos los domingos a la iglesia, ¿cómo es que tú me estás haciendo esto? Entonces le echan la culpa al Padre. Su relación que tienen con Dios no va más allá de pedirle auxilio constantemente cuando ellos necesitan ayuda, cuando sienten que sus vidas, que cuando sienten que están en peligro. Pero lo que ellos no saben es que con ese estilo de vida que ellos tienen, sus vidas van a estar siempre en peligro. Y algo todavía peor, algo que es todavía aún peor que eso, es que su eternidad va a estar siempre en peligro. Aleluya. Es una relación, un tipo de relación bastante tóxica que debemos evitar tener con el Padre a toda costa. Hay otro tipo de relación que es bastante mala, y este es el depende. ¿Cómo así? ¿Cómo que depende? Porque yo dependo del Padre, usted depende del Padre, todos dependemos del Padre, claro, pero estos cristianos son cristianos dependiendo de dónde están. Claro, dependiendo con quién están hablando, dependiendo dónde están. Entonces, ellos son cristianos. En la iglesia, ellos van y escuchan el mensaje y lo aplican en algunas partes de su vida. Esos son de los que más atención le prestan a lo que está diciendo el pastor, porque es que tienen que saber a dónde lo van a poner y a dónde no. Ellos están así pendientes. Dicen, ama a tu prójimo. Y yo digo, wow, sí. A ver, en mi casa, claro, sí. Yo vivo solo, pero no importa. En la iglesia, sí, claro, sí, yo tengo que estar con mis hermanos, tengo que respetarlos, claro. En el trabajo, ese jefe, Dios mío, me tiene alto. No. A ver, ¿qué más? Y dicen entonces de que entrega todos tus bienes y sígueme. Y yo digo, wow, santo, gloria. A ver, ¿qué más? Porque dividen sus vidas por zonas, dividen su cristianismo. No, dependiendo con quién hablan, dependiendo dónde están, entonces tienen diferentes personalidades. Una parte de una prédica que hizo Papi, que hablaba de que algunos cristianos son cristianos, pero sus trabajos no. Entonces están dividiendo sus vidas. Nosotros no tenemos que dividirnos. Hay personas que son cristianos, pero las playlists de música que escuchan no lo son. Hay personas que son cristianos, pero el para ti de TikTok, de Instagram, entonces no lo son. Entonces la identidad que ellos tenían en Cristo se ha fragmentado. Y en el mejor de los casos, yo digo que no leen la Biblia. Y dice, pero Keidel, ¿cómo tú vas a decir eso? Porque si tan malos son, entonces que como mínimo, al menos, que lean la Biblia. Bueno, para mí me parece que, es menos malo que no lean la Biblia, porque el ignorante fracasa porque no conoce las consecuencias de sus errores, pero el conocedor sabe lo que hace y finge locura. Entonces, ¿qué es peor? Aleluya, debemos evitarlo a toda costa, porque nosotros somos personas con una identidad en Cristo, no una que se fragmenta en diferentes personalidades dependiendo de dónde estamos. La verdadera relación que tenemos que tener con Dios es una relación de devoción.
Habla de permanecer en Cristo, buscarlo de corazón, amar a Dios, tener deseo de Dios, acercarse a Dios. Un cristiano no se debe dividir, porque un cristiano tiene que ser cristiano esté donde esté. Le pregunte a quien le pregunte, porque es una identidad en Cristo. Un cristiano le da las gracias al Señor en momentos difíciles, cuando se siente angustiado, cuando hay tormenta, porque quejarse es muy fácil, pero agradecer demuestra devoción, demuestra que hay amor por el Padre, demuestra que lo que Él ha hecho en nuestras vidas ha sido importante y nosotros estamos agradecidos por eso. Quejarse es muy fácil. Aleluya, gloria. Intente ver en sus corazones, intenten investigar a ustedes mismos, intenten mirarse al espejo y preguntarse qué tipo de relación usted tiene con el Padre, qué tipo de relación usted quiere tener con el Padre, y entonces obre para ello. Hay muchos tipos de falsedades en el mundo que pueden afectar la relación que nosotros tenemos con Dios. Y suena rarita la expresión de falsedades, o sea, es como difícil de entender, pero tranquilo, deje que yo me desarrolle, usted lo va a ir entendiendo después. Y entonces, para que nuestra relación no peligre de volverse falsa, hay que identificar estas falsedades y evitarlas. La primera falsedad que yo estaré hablando son falsos ídolos. Ya de por ser ídolos es falso, claro. Pero yo les voy a hablar, vamos a llevar el ídolo a un contexto un poquito diferente, porque un ídolo no tiene que ser obligatoriamente una estatua, un tótem o una divinidad o algo falso. No, un ídolo es cualquier placer que se interponga en tu relación con Dios. A veces nosotros hacemos ídolos en cosas que queremos, que deseamos, y no está mal querer cosas. Usted puede ver un artículo en una tienda y desearlo tener. Usted puede ver una persona, aleluya, y tener una amistad muy buena con esa persona y querer a esa persona. El problema está cuando una persona, una relación o deseo empieza a tener más autoridad sobre tus decisiones que Dios. Entonces ahí ya está ocupando un lugar que no le corresponde. Aleluya. Aleluya. En la Biblia hay algunos ejemplos sobre personajes que les ocurrió esto mismo, que terminaron yéndose por falsos ídolos que crearon ellos mismos. Por ejemplo, el gran Sansón. Su deseo terminó ocupando demasiado espacio. Su problema fue que sus deseos y relaciones llegaron a pesar más que su obediencia a Dios. En Jueces 16, Dalila le insistió repetidamente hasta conseguir que Sansón revelara el secreto de su fuerza. Y no era que Sansón, no es que Sansón amaba tanto a Dalila que terminó traicionando a Dios, sino el problema fue que permitió que una relación influyera en decisiones que comprometían con su llamado. Mire qué cosas, qué deseos que usted tiene en su corazón están metiéndose, están siendo un obstáculo para el llamado que Dios tiene hacia usted. Porque si hay algo que está obstruyendo el propósito que Dios tiene para usted, entonces tiene que cortarlo de raíz. Aleluya. Otro personaje que es muy famoso y hemos hablado muchas veces de él aquí es el joven rico, y que es probablemente el mejor ejemplo directo para estos ejemplos que le estoy dando. Porque el joven rico no era malo. Incluso dice que él estaba interesado en heredar la vida eterna. Pero
Jesús, pero entonces cuando Jesús le dijo que vendiera sus bienes y que regalara sus bienes y que lo siguiera, se puso triste porque él tenía mucho. Y Jesús Jesús no estaba diciendo que necesariamente tener dinero fuera pecado. Tener dinero no es pecado. Lo que estaba revelando Jesús en ese momento era: ¿qué ocupa el primer lugar cuando tienes que escoger entre eso que tanto tú quieres y Dios? Aleluya, ponga las cosas que usted tiene en una balanza, y si entonces esas cosas pesan más que Dios en su vida, entonces hay un problema. Entonces usted está creando un ídolo en esas cosas que usted tanto anhela, que le están quitando el primer lugar a Dios. Piensa en qué cosas le estás dando importancia a tu vida. ¿Usted prestó atención al versículo bíblico que leyó esta mañana? ¿O estaba más pendiente a cuántos likes recibió el estado que usted puso ayer? Porque si esa necesidad de saber a cuántas personas le gustó el estado que usted puso ayer le impide entender lo que Dios tiene para usted, entonces ahí ya hay un problema. Usted está creando un ídolo, una dependencia en la opinión de los demás, y eso hay que cortarlo de raíz. Aleluya, gloria. El primer lugar, recuerde, el primer lugar siempre es de Dios, no se lo arrebate. Segunda falsedad: falsos hábitos y falsas convicciones. Esta es una de los más peligrosos. Esta es una de las falsedades más peligrosas, porque podría estar afectándolo a usted y usted ni cuenta se da. La ropa que viste, la música que escucha, su color favorito, su animal favorito, su comida favorita, lo que hace al despertar, lo que hace antes de ir a dormir, todo lo que usted hace, le gusta y no le gusta, es lo que lo define como persona. Esa es su identidad. Y si hay alguna influencia que los está desviando, entonces está atacando directamente a su identidad. Es por eso que es muy peligroso. El humano siempre está aprendiendo de todo, de lo que ve y escucha. Por eso usted siempre tiene que tener cuidado. Por eso siempre tiene que cuidar lo que usted está consumiendo. Porque las cosas malas son las más atractivas y el enemigo te persuade a través de ellas. Aleluya. Lo más peligroso de esta falsedad es que puede empezar, lo más peligroso de estos falsos hábitos es que puede empezar como algo pequeñito, como algo de una sola vez, como algo que no se repite. Pero justamente porque parece algo que no se repite, usted no le importa hacerlo de nuevo porque no va a volver a pasar. Pero entonces lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer hasta que se termina convirtiendo en un hábito, aleluya, que moldea su identidad. Y eso es muy peligroso. Le estoy diciendo falsos hábitos porque no es algo que a veces no es algo que usted normalmente haría, ni algo que es parte de usted, sino que es algo prestado, algo de alguien más, de una canción, una película que entró discretamente, usted no se dio cuenta y terminó infectándolo. Aleluya. Un ejemplo bíblico aquí presente es Salomón. Dios le había dado una advertencia muy específica a los reyes de Israel en Deuteronomios 17:17, que decía: no debían multiplicar esposas, porque éstas podrían desviar su corazón hacia otros dioses. Pero Salomón empezó a acumular esposas extranjeras. Y quizás se podría ver como una costumbre política o matrimonial de la época. Pero el problema de eso es que empezó a crecer poco a poco y Salomón se dejó influenciar. Primero Salomón se relacionó con mujeres de pueblos que adoraban a otros dioses.
Estas relaciones indujeron esas prácticas religiosas en su vida. Y con el tiempo su corazón se apartó de Dios. Terminó construyendo lugares de culto para dioses extranjeros. Él, si quizás al inicio era solamente algo quizás cultural, empezó con una, después con otra y sin él darse cuenta, entonces empezaron a influenciar en su vida cristiana. ¿Qué cosas? Mire en su vida, qué cosas lo está influenciando, porque incluso a Salomón, el hombre más sabio que había, lo terminó aleluya, lo terminó desviando uno de estos falsos hábitos. Aleluya, aleluya. Y Primera de Reyes 11:4 lo resume de esta manera. Y es que sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses extranjeros. Aleluya. Estas cosas no solamente le pueden pasar a él, sino que a nosotros. Y actualmente, con tantas influencias que hay en las redes sociales, es incluso todavía más peligroso que antes, porque ahora usted puede escuchar que un dato curioso en una red social, entonces usted empieza a pensar quizás más sobre eso y entonces empieza a darle vueltas y lo termina desviando del camino, lo termina haciendo que se aleje de la iglesia, una convicción que no pertenecía a usted, sino que usted la escuchó en otra parte y la terminó tomando prestado. Aleluya. Y eso es muy peligroso. De los ejemplos sobre esta que le sucedió a alguno de estos personajes bíblicos, fue al mismísimo hijo de Salomón, Roboam, quien había recibido el consejo de los ancianos que habían servido a su padre, de tratar al pueblo con más consideración. Los ancianos le dijeron que tratara al pueblo mejor, con más consideración. Pero Roboam rechazó ese consejo y en vez de eso siguió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él, que decía: sé todavía más duro con ellos. Entonces Roboam copió la mentalidad de su círculo de influencia y tomó una decisión que terminó dividiendo el reino. Aleluya. Mire que lo está influenciando usted o lo va a terminar dividiendo de la iglesia, de su propósito, de su identidad. Aleluya. Roboam no era necesariamente malo, simplemente decidió escuchar a las personas equivocadas. Aleluya. Otro ejemplo más, aleluya. Pedro, en Gálatas 2, del 11 al 13, Pablo cuenta que Pedro comía normalmente con los gentiles, pero cuando llegaron ciertos hombres relacionados con Santiago, se apartó y dejó de comer con ellos por miedo del grupo de la circuncisión. No significa, incluso Pablo dice que luego otros cristianos empezaron a imitarlo. Y no significa que Pedro hubiera abandonado su fe, pero muestra cómo una conducta motivada por la influencia social puede arrastrar incluso a alguien espiritualmente maduro. Aleluya, porque Pedro era alguien que era espiritualmente maduro. A veces creemos que podemos hacer ciertas cosas porque estamos confiados de que tenemos la suficiente madurez, de que nosotros estamos convencidos de que Dios es nuestro Padre y que por eso no nos va a pasar nada. Pero la verdad es que hay cosas, pequeñas influencias que van dentro de nosotros que nos pueden apartar, incluso siendo tan espiritualmente maduro como Pedro. Y no podemos descuidarnos de esa manera. Aleluya. Así que mire dentro de su corazón, busque profundamente y piense:
¿qué son estos? ¿Cuáles son estos hábitos que yo he empezado a hacer por accidente? Que he empezado a copiar. ¿Por qué? Aleluya. ¿Cuáles son estas cosas que he empezado a hacer por miedo a lo que digan los demás? Porque eso lo puede llevar a la perdición, puede llevar a que su relación con Dios, aleluya, se fracture. Y eso no puede suceder. Gloria. Tercera falsedad. Falsos límites. Esto lo saqué de una de las clases del martes de aquí, que estaban hablando sobre algunos límites que nos ponemos, algunas fronteras, qué cosas nos podrían ser como una pequeña pared al intentar hablarle de Dios hacia otra persona, al intentar, aleluya, evangelizar a alguien más. Y hay diferentes, una cantidad de límites que, aleluya, nos pueden obstruir a la hora de hablar con una persona sobre Dios. Hay límites culturales, hay personas a las que debido a su cultura es más complicado hablarles sobre el Espíritu Santo. Hay límites políticos que a veces en lugares, en muchos países, está prohibido hablar de la palabra. Y estos son límites reales que se dificultan y hacen que expandir el evangelio se haga más difícil. Pero existen falsos límites que nos ponemos a nosotros mismos, que no son reales, sino que salen en base de nuestros prejuicios o inseguridades. Entonces usted tiene que ver qué cosas me he puesto yo mismo como límite para hablarle a otra persona, porque eso no puede ser, porque esos límites solamente los vemos nosotros, pero Dios no los ve porque Él no tiene límites. Aleluya. Uno de los personajes que se llegó a poner falsos límites en la Biblia fue Moisés. Cuando Dios le dijo que fuera a hablar con el faraón, a liberar al pueblo, Moisés inmediatamente intentó excusarse diciendo: Señor, yo soy corto de palabra. Moisés era tartamudo. Pero eso no era una verdadera limitación. Yo incluso pienso que Moisés sabía que para Dios era algo irrelevante, algo minúsculo, y que él podía resolverlo de una vez. Y lo hizo, le dijo que lo acompañara a su hermano Aarón. Él lo resolvió inmediatamente, porque no hay límite para Dios. Son solamente cosas que nos ponemos mentales para aleluya, para no hacer lo que debemos hacer a causa de nuestras inseguridades. Luego incluso Moisés volvió a excusarse. Le dijo: ¿qué le voy a decir yo cuando me pregunten quién me ha enviado? Y esto, aleluya, lo interpreto yo como una forma de parte de Moisés de demostrarle a Dios que él no estaba preparado. Era como: Señor, ¿cómo va a ser que tú quieres que yo vaya delante del faraón y le diga que libere al pueblo cuando yo ni siquiera puedo responder una simple pregunta como esta? Yo no estoy listo, yo no tengo suficiente experiencia. Pero para Dios eso no importaba si tenía experiencia o no, porque, aleluya, porque el propósito de Dios siempre se cumple. Y mira cómo Moisés guió a esa nación por el desierto, rompiendo esos límites que Moisés creía que tenía, y se ponía a él mismo cuando realmente solamente eran parte de su inseguridad, parte de una preocupación de no ser suficiente. A veces creemos que no somos suficientes y por eso nos ponemos falsos límites, pero recuerde que Dios no tiene límites, y como nosotros andamos con Dios, entonces nada nos puede parar.
Aleluya, gloria. Otro personaje, gloria, muchos personajes de esta mañana, santo, es José. José soñaba, tenía estos sueños de que se arrodillaban enfrente de él. Y aunque él tenía un trato más o menos especial por parte de su padre, yo creo que él seguía pensando, él seguía viendo estos sueños como algo increíble, algo así como, wow, en serio, personas arrodillándose enfrente de mí. Y entonces, quizás Moisés lo veía algo como algo fantástico, pero no lo veía como algo posible. Mas el Señor no pensaba eso. Incluso, aleluya, José seguramente ese destino que él veía grande se hizo todavía más grande luego de que fue vendido por sus hermanos, porque él empezó a ser un esclavo. Él decía, yo soy un esclavo, yo lo que ahora estoy haciendo es limpiando suelos, mi vida no vale nada. ¿Cómo alguien se arrodillaría enfrente de mí ahora en la posición en la que yo estoy? Y seguramente él lo veía aleluya, como una frontera enorme, algo que aleluya, un límite real, porque realmente tan falso no era. O sea, a ojos humanos realmente era un límite verdadero, porque él era un esclavo, fácilmente ni hablar sin permiso podía. Pero para Dios eso no era un límite, sino que era una parte del plan para llevarlo aún más allá. Aleluya. Porque donde tú ves una pared, Dios ve una puerta que Él abrió desde hace mucho tiempo y está esperando para hacerte cruzar a través de ella. Y mira a José, que él veía esa enorme pared por parte de su posición como esclavo, aleluya, y terminó gobernando una nación, dirigiendo, aleluya. Fue escalando, rompiendo esos límites que él creía, escalando esas paredes que él veía imposible escalar. Aleluya, todo porque él tenía un propósito que Dios estaba cumpliendo. Aleluya, no se deje llevar por los falsos límites. En la vida cristiana hay varios obstáculos que se ven complicados, pero delante de Dios son vanos, son minúsculos, son simples pruebas, porque Dios no tiene límites, solo el humano la tiene. Aleluya. Y quizás sí, quizás se ven intimidantes, quizás se ven enormes como Goliat. Aleluya, pero solamente necesitas demostrar que tu fe es todavía más grande. Aleluya, hay que demostrar que nuestra relación con Dios es todavía más fuerte, como lo hizo David en aquel momento. David, un niño pequeño, aleluya, enfrente de ese enorme gigante de armadura con espada, jabalina, aleluya, gloria. Y David, que se presentaba enfrente de él con palos y piedras, aleluya, se veía pequeño David enfrente de él, y parecía que enfrente de él había una pared enorme, un límite que nadie podía cruzar, porque era un ejército enorme que había, pero todos tenían miedo de lo que había enfrente, que era Goliat. Pero él se paró enfrente de él sabiendo que para Dios no había límites, porque él no fue solo, él fue pensando en que iba con Dios, aleluya, y terminó con la victoria. Gracias a Dios, gloria. Creemos a veces que nos vamos a hundir cuando estamos caminando sobre la tormenta, pero lo único que hay que hacer es mantener la vista en el propósito, la vista en el camino, que es Jesús. Aleluya. Los falsos límites,
Gloria. Los falsos límites no nos van a afectar. Aleluya. A Casa de Gloria los falsos límites no lo va a afectar. Nosotros vamos a ir más allá. Aleluya. Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Entonces, pregúntese a sí mismo. Hágase esa pregunta interna a usted. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es aleluya, límite falso que te tiene atrapado en un mismo lugar y no te deja avanzar? Aleluya. ¿Cuál es tu tormenta que te está, aleluya, desconcentrando del propósito? Aleluya, porque en ese momento es que tú tienes, aleluya, que creer en tu relación, en la relación que tú tienes con Dios, una relación real. Gloria. Entonces estuvimos hablando de muchísimas falsedades, falsos ídolos, falsos hábitos, falsas convicciones, falsos límites, falso Goliat, falsa tormenta. Entonces, ¿qué es real, Dios mío? La respuesta es muy fácil. Lo único, aquí lo más real que hay es la eternidad en Cristo. Y todo lo demás, todo lo que hacemos en este lugar, aleluya, es para determinar dónde quieres pasar tu eternidad. Aleluya. Decida todas sus acciones, todas las cosas que usted está haciendo en este mundo, la relación que usted está decidiendo tener con el Padre, aleluya. Todo es para definir a dónde usted quiere pasar la eternidad. Dígame, aleluya, usted la quiere pasar en un arrepentimiento eterno, aleluya, o a la diestra del Padre. Gloria. Aleluya. Debemos combatir contra todas estas falsedades. Debemos combatir contra estos tipos de relación que están fragmentando la iglesia, porque todos somos parte de un mismo cuerpo. Y entonces, no sé si ustedes han escuchado la frase de que una cadena es tan fuerte como su enlace más débil. Aleluya, porque una cadena puede ser gruesa, enorme, puede ser fuerte, del material más fuerte, pero si uno de los pedacitos es débil, entonces toda la cadena es débil y no podemos permitirlo. Aleluya. Nosotros somos un mismo cuerpo, aleluya. Donde le duela a una parte, nos duele a todos el cuerpo, aleluya. Y entonces, Casa de Gloria debe prevalecer ante estas relaciones, Señor. Aleluya. Entonces, mire, revise su corazón. Revise, pregúntese qué tipo de relación yo quiero tener con el Padre. ¿Es una relación falsa o es una relación real? Una relación de devoción, una relación de padre e hijo, de creación y creador, de alfarero y vasija quebrantada. Aleluya, pregúnteselo. Aleluya, y si no lo es, entonces esfuércese porque lo sea. Aleluya, porque su eternidad corre peligro. Gloria, Dios es poderoso, Señor. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana, Señor. Gloria, amantísimo Padre Celestial. Adoramos y glorificamos tu grandísimo nombre, Señor, aleluya. Venimos de frente de ti, Señor, aleluya. Queremos postrarnos frente a ti, pedirte perdón, Señor, aleluya. Si es que hemos estado escogiendo la relación incorrecta, si es que hemos estado yéndonos por el lado que no es, si nos hemos estado dejando alejar por falsos ídolos, por falsas convicciones, aleluya. Perdónanos,
Señor, aleluya. Ayúdanos a seguirte, Señor, a amarte con cuerpo, corazón, con alma, Señor, aleluya. Poder tener una relación de devoción contigo, Señor, aleluya. Dar todo lo que tenemos, Señor, a ti, porque tú eres nuestro Padre, Señor, aleluya. Queremos, Señor, aleluya, pasar el resto de nuestra eternidad a la diestra del Padre, Señor. Queremos estar a tu lado, Señor. No nos queremos arrepentir por las cosas que hemos estado haciendo mal aquí, por las malas decisiones que hemos estado teniendo, Señor, aleluya. Queremos estar al lado del Padre, al lado de nuestro Creador, Señor, aleluya. Permítenos, aleluya, mejorar esta relación que tenemos contigo, Señor. Identificar los problemas que nos han estado alejando de ti, aleluya, y erradicarlos para poder estar, aleluya, a tu lado siempre, Señor. Permítenos agradecerte porque podemos estar aquí una vez más. Agradecerte porque podemos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, escuchar lo que tienes que decir, porque podemos estar a tu lado, Señor, aleluya. No quejarnos, porque quejarnos es fácil, aleluya. Quejarnos por todo lo que pasa en nuestras vidas malas es fácil, pero a veces nos olvidamos de darte gracias por todas las cosas buenas que has hecho por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, aleluya. Hasta aquí ha llegado mi parte en el día de hoy.